Good morning to everyone. Welcome back to the activities. Regresamos a las actividades. Today we're going to start with a new topic. Vamos a empezar con un nuevo tema. Antes de ello, vamos a saludarlos a todos. Esperemos que se encuentren bien. Wherever you stay, donde quieran que estén, donde quieran que ustedes estén, esperando que ustedes se encuentren bien, de que estén pasando un buen tiempo en casa. Aparte del estrés de las tareas, ¿verdad? Esperemos que todos se encuentren bien y vamos a iniciar. Let's start with the activities. We're going to start with a new topic. The topic is the past perfect. We are going to use the past perfect and the other narrative tenses to write an autobiography. Vamos a escribir una autobiografía al final de todo esto. En la próxima ficha que se dará a principios de junio, vamos a poder nosotros escribir una autobiografía. Esa es la intención de la que estamos, por la cual estamos repasando los temas de los tiempos narrativos, que son the past simple, the past continuous, the past perfect, ¿ok? Es lo que nosotros vamos a necesitar para poder escribir una autobiografía. So we are going to start the past perfect. The past perfect for the earlier of two past actions. El pasado perfecto como la más temprana de dos acciones pasadas. We can use the past perfect to show the order of two past events. The past perfect shows the earlier action that the past simple shows the later action. El pasado perfecto, vamos a darnos una acción que sucedió mucho antes que una acción en el pasado. ¿Sí? Para ilustrarnos vamos a ver este ejemplo. When the police arrived, the thief had escaped. Cuando la policía había llegado, el ladrón había escapado. O sea, when the police arrived, cuando la policía llegó, the thief had escaped. ¿Qué sucedió primero? What happened first? The thief had escaped. El ladrón había escapado. Escapó el ladrón, llegó la policía. So, the thief had escaped when the police arrived. No importa, it doesn't matter in which order we say the two events. No importa el orden en que digamos los eventos. The following sentence has the same meaning. Tiene el mismo significado. No importa que nosotros cambiemos o pongamos primero una o pongamos después la otra. For example, the thief had escaped when the police arrived. Sigue sucediendo. ¿Qué sucedió primero? Que el ladrón escapó. No importa el orden en el que pongamos las oraciones. El sentido de la oración la va a dar el tiempo, en este caso, de past perfect. ¿Ok? Así que para eso nos va a servir el pasado perfecto. Ahora, the past perfect had an structure, tiene una estructura very similar to the present perfect, muy similar al presente perfecto que vimos antes de que la cuarentena comenzara. El presente perfecto decíamos que era have y agregamos el verbo en participio. En este caso, como estamos hablando en pasado, vamos a utilizar el nombre. Agregamos had. Had es el pasado de have. Y vamos a agregar el pasado participio. Remember, the past participle is the third line, la tercera fila de su lista de verbos irregulares. Recuerden, hay verbos regulares y verbos irregulares. Los regulares solo agregamos ed y los irregulares cambian completamente, ¿sí? Así que si yo voy a a escribir oraciones, tengo que recurrir a mi lista de verbos irregulares. Si no aparece mi lista de verbos irregulares, quiere decir que el verbo es regular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces agregamos nosotros un nombre, for example, she. Agregamos had siempre va a ir, es obligatorio, es el verbo auxiliar, had va a estar, had, y agregamos el verbo en pasado participio. She had given. Ahora, cuando hagamos una oración negativa, solamente agregamos not a el verbo, al auxiliar. She had not o hadn't asked. Solo agregamos not porque nuestro auxiliar es had. Y recuerden que not no puede ir solo, necesita siempre de un auxiliar. En este caso contamos con un auxiliar, así que solamente agregamos not. Y cuando hagamos preguntas, recuerden,
¿Qué es lo que pasamos adelante cuando hacemos preguntas? Nuestro auxiliar. En este caso, contamos con un auxiliar que es had. Had is the auxiliary verb. So, we are going to move had at vamos a mover had al principio. Had they asked. Had they asked. Movimos had al principio. Después va nuestro nombre. Had they asked. Había ellos preguntado. Habían ellos preguntados. Ella no había preguntado, él había dado, ¿sí? Entonces, recuerden, nosotros siempre vamos a utilizar had y después agregamos el verbo en pasado participio para formar ¿qué? El pasado perfecto. También podemos hacer la siguiente contracción. Podemos contraer esto. Podemos contraer he had, lo podemos contraer, o I had, lo podemos contraer, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer, no hay ningún problema. So, ahora, ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos before? En muchas ocasiones vamos a encontrarnos con before en una lectura, en una oración. ¿Y para qué nos va a servir ese before? Before va a mostrarnos que una acción no se terminó o está incompleta antes de que la acción en pasado simple suceda, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Vamos a los ejemplos para entender mejor. Dice, they left before I spoken to them. Ellos se fueron, se fueron antes de que yo hablara, de que yo había hablado con ellos. ¿Qué sucedió primero aquí? Que ellos se fueron. Y después yo quise hablar con ellos, pero no pude. ¿Sí? O sea, mi intención era que yo hable con ellos, pero no lo pude hacer. Entonces, before, cuando nosotros ponemos before, prácticamente cambiamos el sentido de la oración, porque recuerden que el pasado perfecto lo utilizamos para decir que una acción sucedía mucho antes, pero en este caso, cuando yo puse before, estoy diciendo, bueno, esta hubiera sucedido, pero no pasó. ¿Por qué? Porque ellos se fueron. Al poner before, ¿qué sucedió primero? Sucedió primero la acción en pasado simple, ¿sí? Sucedió primero la acción en pasado simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta en pasado perfecto fue como que una intención de que yo tenía, pero no se dio, no se hizo, no se realizó, ¿sí? Entonces para eso me va a servir before, para mostrar una acción que se quiso hacer antes de la acción, pero no se pudo hacer, ¿sí? Por eso dice acá, they left before I'd spoken to them, ¿sí? Ellos se fueron antes de que yo hubiera hablado con ellos, ¿sí? Esto hubiera, habría hablado con ellos hubiera sucedido antes, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque ellos se fueron. Al poner before, cambiamos ese sentido de la oración, ¿sí? Sucede primero el pasado simple y después el pasado perfecto. Sí tenemos before, ¿de acuerdo? Solo sí tenemos before, ¿sí? Ahí puede ser confuso esta parte, puede ser un poco confuso. Dice, we can also use the past perfect followed by before to show that an action was not done or was incomplete when the past simple action happened. ¿Sí? Esta acción no fue completa. Esta acción no se realizó. ¿Por qué? Porque sucedió que el pasado simple. ¿Sí? Esta oración en pasado simple sucedió y esta no se pudo realizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puse before. Ellos abandonaron antes de que yo hubiera hablado con ellos. La segunda oración, sadly, the author died. El autor murió. Murió. Before he had finished the series. Murió el autor, así que yo no pude terminar, no pudo terminar el autor sus series, ¿sí? He had finished. Él no había terminado sus series. ¿Por qué? Porque mucho antes de todo eso sucedió que la muerte del autor. Sí, este before le cambió el sentido de la oración. Él no había terminado series porque antes de todo esto, él murió. The author died, el autor murió before, antes de que él había terminado series, hubiera terminado sus series. ¿Sí? Entonces, al usar before, el pasado simple sucede mucho antes que el pasado perfecto. ¿Sí? El pasado perfecto queda como una acción que hubiera sido realizada, pero que no
va a poder ser realizada y va a ser incompleta porque la acción en presente, en pasado simple, perdón, sucedió. The author died before he had finished the series. El autor murió antes de que él hubiera terminado sus series. Muy bien. Ahora, también hay algunos adverbios que nos van a servir y muchas ocasiones los vamos a ver en lecturas. ¿Sí? Estamos viendo esto porque nos vamos a enfrentar a lecturas, nos vamos a enfrentar a momentos o vamos a escribir y vamos a necesitar también de estos adverbios. Los adverbios que tenemos son already. Already significa ya, ¿sí? De que ya se había realizado algo. Still, todavía, todavía. Just, just es apenas. Lo vamos a utilizar como apenas. Si utilizamos just como apenas lo vamos a entender mejor, porque just significa solo, solamente, pero aquí lo vamos a utilizar como apenas. Ever, alguna vez, y never, ninguna vez o nunca. Vamos a ver estas oraciones y vamos a entender mejor el uso de los adverbios. Dice, I called his office, but he had already left. ¿Qué sucedió primero? Aquí vemos que la oración he had already left está en pasado perfecto, así que por el tiempo podemos ver que esto sucedió primero y después sucedió lo otro. I called, yo llamé a su oficina, pero él ya había abandonado esa oficina. Este already me está diciendo que ya, ¿verdad? Me sirve mucho para decir, bueno, llamé a esa oficina, pero ya había abandonado la oficina, ¿sí? Y podemos ver que already lo ponemos entre el verbo, el auxiliar had y el verbo. Entre estos va. Already significa ya, ¿sí? Y nos va a ser muy útil este already, ¿sí? Cuando nosotros traduzcamos o cuando nosotros tengamos la intención de escribir algo, por ejemplo, lo vamos a utilizar. The number 2, it still hadn't rained at the beginning of May. It still hadn't rained. Todavía, recuerden, todavía no había llovido al principio de mayo. Still, todavía. The number 3, I went to visit her when she just moved to Berlin. Yo fui a visitarla cuando ella apenas se había mudado a Berlín. Just me sirve como apenas, ¿sí? Siguiente ejemplo. It was the most beautiful photo I had ever seen. Este ever me está sirviendo como para mostrar una experiencia. Ever, alguna vez. Esta es la más hermosa foto que alguna vez había yo visto, ¿sí? Incluso cuando ustedes escriban su autobiografía la van a utilizar mucho. You're going to use ever because ever is for experiences, para mostrar contraste de que esa es su experiencia. So, the second one, the last one. I had ever visited London when you moved there. ¿Alguna vez habías tú visitado Londres cuando te moviste aquí? O sea, este ever es como que una experiencia, está preguntando una experiencia. ¿Habías tú antes? ¿Alguna vez habías tú antes visitado Londres antes de que te movieras aquí? ¿Sí? Este ever me está sirviendo como una experiencia, para mostrar una experiencia. Y the last one, I had never met anyone from California before I met you. Never. Yo nunca había conocido a alguien de California antes de conocer a Jim, ¿sí? Muy bien, para eso nos van a servir los adverbios. Los adverbios van a servir igual para contrastar en algunas oraciones, para hacer énfasis en algunas acciones. Por ejemplo, aquí ya había abandonado, apenas se movió, alguna vez vi. Para eso me va a servir. No nos olvidemos los significados. Already ya, still todavía, just apenas, ever alguna vez y never nunca o ninguna vez.
So we are going to answer the exercise, okay? Choose the correct option to complete the sentences. Vamos a escoger las opciones correctas para responder estos pequeños ejercicios. Okay, let's continue. You're going to solve the exercise. The first one is choose the correct option to complete the sentences. Okay, en este ejercicio es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar los tiempos. Vamos a ver qué tiempo, cuál es el presente simple y por consiguiente vamos a poner el otro tiempo, el pasado perfecto. Así que vamos a comenzar. Vamos a identificar igual cuál de las oraciones, cuál acción inicia primero y cuál va después, ¿verdad? Okay, the first one, by the time I could talk to her, she to get her job. Vamos a ver esa oración. Primero, tengo que identificar que aquí voy a utilizar cualquiera de las dos opciones, decided or had decided. Así que dice, by the time I could talk, could es el pasado de can, acuérdense. Entonces el pasado simple de can. Así que esta es una oración en pasado simple. Por consiguiente vamos a tener que nosotros que poner la siguiente oración en pasado perfecto. ¿Por qué? Porque primero she decided, ella se había decidido a quitarse del trabajo cuando yo ya había pensado hablar con ella, había querido hablar con ella, ¿sí? Sí, o sea, primero se quitó y después hubo la charla. Ok, the number two, I look it, ok, vemos que ya tenemos el pasado simple, ed, at the photo, then suddenly realized that I had seen, ¿sí? Entonces podemos ver que, ¿cuál acción sucede primero? ¿Sí? Esta. Yo había visto al hombre antes. Sí, esta acción se da primero, o sea que yo vi a la persona antes de que yo me dé cuenta en la foto, ¿sí? Dice, I look at the photo, yo miré la foto y de repente me di cuenta que yo había visto a ese hombre antes, ¿sí? O sea, ¿qué sucedió primero? Que yo vi al hombre y cuando vi la foto me acordé de que había visto a ese hombre. The next one, first, I made or had made the salad. Then I toast the bread. Ok, ¿qué sucedió primero? ¿Tosté el pan o hice la ensalada? Primero hizo la ensalada, por eso sería first I had made, o sea, yo primero había hecho la ensalada, después tosté el pan. Ok, the number four, vamos a utilizar una pregunta, o ya sea did James already cook o had James already cook. Ok, y vemos que dice breakfast when you got up. Aquí tenemos pasado simple. Por consiguiente, vamos a utilizar nosotros el pasado perfecto. Had James already cooked. Ya había James cocinado o preparado desayuno cuando te levantaste. Sí. The number five, she didn't feel like another coffee as she just had or had just had one. ¿Sí? ¿Qué sucedió primero? Se había sentido o había sentido esa sensación con ese café o ya había tenido varios. Así que la respuesta es had just had. She had, ella había apenas tenido uno, ¿sí? Ella no había sentido una sensación así con un café antes, ¿sí? Pero como ella ya había probado, ella había tomado otros cafés, o sea, ella había probado otros, ya había tenido otros. Entonces, pues esto fue una sensación que ella apenas sintió. Ok, la respuesta es had, just had. Seguimos y tenemos el último serie de ejercicios y vamos a resolverlos. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. The number two, choose the correct verb form in each sentence. So we are going to identify what happened first. Ok, vamos a identificar qué pasa primero. Recuerden, lo que sucede primero va con past perfect and then we are going to use the past simple. So you have to decide. Okay? The first one, you have to decide which action happened first.
Primero, ¿qué sucedió? ¿Estaba interesado en la ciencia o visitó el museo en Londres? Porque nos dice la oración, dice, I interested in science after the Science Museum in London. ¿Qué sucedió primero? Entonces la respuesta queda de la siguiente forma. I became interested in science. O sea, comencé a estar interesado en la ciencia después de que yo había visitado el museo en Londres. Primero visité el museo, así que yo me puse interesado en la ciencia. And then number two, when Krista invented or had invented the water bike, she was or had been ill for a long time. ¿Qué sucedió primero? ¿Estaba enferma ella o inventó eso? ¿Qué sucedió? ¿Cómo queda la respuesta? Queda de la siguiente forma. Ella había estado enferma por un largo tiempo, lo que sucedió primero, y durante ese tiempo que ella estaba enferma, pudo inventar la que, la de water bike. ¿Sí? She had been ill for a long time when Krista invented the water bike. Okay. Then number three, Simon had played the piano for age when he gave or had given his first concert. Okay. ¿Qué sucedió primero? Simon, había tocado por mucho tiempo el piano, ¿sí? Así que cuando dio su primer concierto, ¿qué había sucedido? Primero sucedió que él tocaba y él dio su primer concierto. O sea, practicó mucho antes cuando dio su primer concierto. El número 4. I didn't know or had know the answer because I missed or had missed the lesson. ¿Qué sucedió primero? Me perdí la clase y no sabía las respuestas, ¿verdad? Así que queda la respuesta de la siguiente forma. Dice, I didn't know, no sabía la respuesta because me había perdido la clase, la lección. The number 5, we arrived or had arrived 10 minutes late, but they already left or had already left. ¿Qué sucedió primero? ¿Sí? ¿Llegué 10 minutos tarde o ellos se habían ido? ¿Qué sucedió primero? Ellos se habían ido y por consiguiente, cuando yo llegué tarde, pues ellos ya no estaban. The number 6, she missed or had missed the plane because her alarm clock didn't go off or had gone off. ¿Qué sucedió primero? ¿Perdieron el avión o la alarma no sonó? Obvio, la alarma no sonó, por lo tanto ellos perdieron el avión. And the number 7, I knew or had known had met her before, but I couldn't remember where. Ok, aquí tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos la palabra before. Ok, por lo tanto, nosotros vamos a dejarlo de esta forma. Yo sabía, yo sabía que yo lo había conocido antes, que yo había conocido antes a ella, ¿sí? ¿Qué sucedió primero? Ya la había conocido. Así que yo yo sabía que ya la había conocido. Y queda de esta siguiente forma. ¿Ok? I knew I had met her before. ¿Qué sucedió antes? Que la conocí. La conocí a ella y como que me dio ese recuerdo, ese chispazo. Ah, ya la había conocido, ¿no? ¿Sí? Primero la conocí a ella, ¿sí? Él se dio cuenta y recordó y dijo, ah, ya sé, me acuerdo que la conocía antes, ¿ok? Por eso tenemos que identificar cuál es la oración, va antes, cuál va después, para poder decidir qué tiempo vamos a utilizar. Recuerden, the past perfect es para la acción más temprana y el past simple se utiliza para la acción que viene después de esa acción temprana, ¿sí? Primero ponemos pasado perfecto, la primera acción y la segunda acción pasado simple. ¿Sí? Ya en la próxima clase, en la próxima ficha, in the next PDF activities, we are going to make our autobiography, vamos a escribir nuestra propia autobiografía y esta va a ser también nuestra actividad para que podamos calificarla. So, after this, thanks for your attention, thanks for watching the video. I hope you can complete all your exercises and then you can
y después de todo eso ya lo puedes almacenar en tu carpeta de evidencias, okay, in your folder. I hope, espero que you have a nice day and also enjoy your quarantine, please, and don't worry about the future. Uh, so have a nice day and see you later. Cheers.